momentos donde no hay que terminarlo, hay que seguir adorando al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tome asiento. Es de 1 hora el pacto. Abrazo tu presencia y no la soltaré hasta sentir tu bendición. Aleluya. Présteme atención. El lema es: para esta hora has llegado. Yo creo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si está el Espíritu de Dios, quiere decir que Él no te va a dejar cautivo como estás. Porque si hay algo que Dios sabe hacer, es romper cadenas. Si Dios sabe hacer algo, es quitarte el yugo. Porque en su ministerio Él comienza con Isaías 61 y Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. Su Padre lo había ungido para libertar, para sanar. Jesús vino para esta hora, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si hay algo que va a suceder en estos 3 días, es deshacer el Señor las obras de las tinieblas. Dios va a disipar las tinieblas. Dios va a romper cadenas. Dios va a libertar tu mente de tal manera que lo que antes te parecía inalcanzable, ahora va a ser alcanzable. Yo le daría un fuerte aplauso, Señor. Lo que antes era inalcanzable, ahora va a ser alcanzable para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese espíritu que el Señor tenía, cuando Él muere, lo esparce sobre todos sus hijos. Por eso ahora tenemos el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Y bienaventurados son los pies de aquel que anuncia la paz. Donde yo camino, donde tú caminas, portas la presencia misma del Espíritu Santo. Portas lo que realmente no puede comprar el dinero, que es la libertad mental y espiritual que sabemos que nosotros tenemos de parte de Dios para darle a aquellos que están a nuestro alrededor. Para esta hora llegamos para sacar a aquellos que están en duda, que están en temor, para sacar a aquellos que están quizás pasando un momento difícil de enfermedad. En el libro de los Hechos, busca el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora 9 de la oración. Ellos estaban subiendo a buscar más de lo que ya tenían. Porque cuando nosotros subimos, quiere decir que necesitamos de lo alto. Y Pedro y Juan estaban subiendo, dice, subiendo junto al templo a la hora 9 de la oración. Y era traído, dice, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban dentro del templo. Estaba fuera del propósito. Había un paralítico. Pedro y Juan estaban subiendo a orar, a clamar, porque para esta hora esos estaban llegando. Muchas veces el Señor en nuestro caminar, y quizá te ha pasado, me ha pasado, cuando nosotros venimos al culto o vamos camino a buscar de Dios, nos encontramos con la necesidad, y muchas veces hay que pararse a la necesidad. Y muchas veces Dios me ha dicho: párate ahora, dale esta palabra. O quizás he salido del supermercado y Dios me ha dicho: párate y dale una palabra a alguien. Y no solo una palabra, sino un alimento también. Porque para esta hora llegamos. ¿Cuántos dicen amén? Para deshacer las obras del diablo. Y dice que cuando lo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese ¿qué? Limosna. Yo no quiero darte limosna. Yo no quiero darte un mensaje que te diga: sí, mañana tu cuenta se va a llenar de dinero. Yo quiero darte más que una limosna. Yo quiero darte algo de parte de Dios que no sacia momentáneamente tu necesidad. Cuando tú recibes a Jesús, Él sacia tu eternidad. Hoy yo le daría un fuerte aplauso. Cuando tú recibes a Jesús,
Recibes la respuesta de todas tus preguntas. Y muchas veces, como este paralítico, quizás muchas veces crees que tienes que vivir de limosnas. Pero no fuiste creado para vivir de limosna, fuiste creado para vivir en una riqueza abundante de la presencia del Espíritu Santo. Dice que Pedro y Juan te cargaban algo que traía libertad, que sanaba, que libertaba, que sacaba a los presos, que daba apertura de cárcel a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diese limosna. Pero Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, les dijo, ¿qué le dijo? Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro le dijo: no tengo ¿qué? Plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow. Que una persona te diga en el nombre de Jesús, levántate y anda. Quiere decir que tu parálisis, llame como se llame, familiar, económica, ministerial, tenés que sacarla de tu vida y levantarte para entrar en un nivel nuevo de adoración. Denle un fuerte aplauso, porque Pedro y Juan tenían algo, una llave que activaba lo sobrenatural. Diga conmigo amén. Y esa llave Dios te la quiere entregar a ti también. En estos 3 días, el ayuno, la oración va a darte llaves que van a abrir puertas a los que están pidiendo limosna, a los que están quizás paralizados. Dice que este estaba paralizado, este estaba mendigando. Y cuánta gente que está fuera del propósito de Dios y mendigando, pidiendo a los demás y esperando que la ayuda venga del hombre, cuando la ayuda viene del de arriba, del que creó los cielos y la tierra. La ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el mismo que mora dentro de nosotros y nos envía a levantar a los paralíticos. En estos 3 días, yo te digo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, lo que estoy buscando, lo que tengo te doy, lo que he recibido de Dios te lo doy. Y Dios te va a dar mucho, porque si hay algo que Dios quiere, es que tú dejes de mendigar y entres a adorar. Toca lo que está a tu lado, decirle: vas a dejar de mendigar, ahora vas a adorar. Si hay algo que Dios sabe, es poner la mira, los ojos en las necesidades que sus hijos tienen, para que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, busque conmigo, Juan capítulo 9, verso 1 al 5, dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifieste en él. Los discípulos le estaban preguntando por qué había un ciego al costado del camino. Y el Señor le dice: no es que nadie pecó, es que ese ciego estaba ahí para que el poder de Dios se manifieste. Quizás Dios en esta noche, quizás mañana el poder de Dios se manifieste, y quizás muchos van a decir: fue una consecuencia de tomar malas decisiones. Y Dios va a decir: no, es para que mi poder se perfeccione en su debilidad y que muchos terminen glorificando, porque yo le voy a dar vista a los que están ciegos, porque yo voy a levantar a los paralíticos, yo te voy a levantar de tu ceguera, yo te voy a levantar de tu parálisis. Usted tiene que decir amén, amén. Los discípulos le estaban preguntando el por qué. A veces no existe el por qué o las consecuencias. A veces Dios se va a encontrar contigo en el camino. Los discípulos se encontraron con la necesidad. Pedro y Juan se encontraron con la necesidad.
Y si hay algo que en estos 3 días los ojos se te van a abrir, es que hay necesidad allá afuera, en que también tú tienes necesidad, pero hay gente que va a orar por tu necesidad. Pedro y Juan dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Cuántos dicen amén? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Y tomándole por la mano derecha, ¿qué le dijo? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Al momento se afirmaron sus pies y sus tobillos. ¿Y qué dice? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, ¿qué dice? Le vio andar y alabar a Dios. En estos 3 días Dios no te va a dejar como viniste. Porque la gente que ya te creía que estabas a un costado del camino, que estabas paralizado o quizás ciego como este, la gente se va a maravillar cuando diga: ya lo creía muerto, pero este que estaba muerto ahora vive, ahora tiene ganas de vivir, ahora tiene ganas de contarle al mundo entero que hay un Dios. Ahora ya no habla de muerte, ahora habla de vida. Y esto es lo que tú tienes que hacer: hablar de vida, no hablar de muerte, no hablar de pobreza, hablar de las riquezas celestiales. Ya no hablar de esterilidad, sino de fertilidad. Ya no hablar de lo que no tienes que hablar. Tú tienes que hablar un idioma diferente, como Jesús hablaba. Jesús hablaba un idioma diferente, y eso es lo que tenemos que venir a contarte, que Dios quiere cambiarte la manera de hablar, porque de la abundancia del corazón hablará tu boca. Si tú hablas de muerte o vives muerte, vas a hablar muerte, pero si tú hablas de vida, vida va a comenzar a moverse contigo. Den un aplauso al Señor. Tú tienes que hablar de vida. Jesús decía: en el nombre de Jesús te estoy hablando. Jesús decía: sé libre, Lázaro sal fuera. Él hablaba de resurrección, él hablaba. Apláudale al Señor, apláudale al Señor. Hoy te vine a hablar que de la abundancia del corazón habla la boca. Para esta hora llegamos para hablar, para manifestar, pero también para orar por los enfermos. Jesús nos dio autoridad. Él le dio autoridad a Pedro y a Juan para que ese paralítico se pare. No había firmeza en sus tobillos. Pero Dios hoy te toma de la mano. El Señor va a usar a quien tenga que usar para tomarte de la mano derecha, para que se afirme tu ministerio, para que se afirme tu familia, para que se afirme tu servicio, para que se afirme tu devoción por Dios. Porque esto no se trata de una denominación ni del lugar donde estamos. Esto se trata de Jesús. Se trata del que estás portando, y tú estás portando la vida y no la muerte. Ellos no hablaron de su necesidad. Ellos dijeron: no tengo ni oro ni plata, pero no hablaban de la necesidad que ellos tenían, hablaban de lo que tenía. Y tú ya no vas a hablar de tu necesidad, ahora vas a hablar de lo que tú tienes. Denle un aplauso. Tú tienes a Jesús, tú tienes la vida, tú tienes al que sana a los enfermos, al que resucita a Lázaro, al que sana a Bartimeo, al que hace que Zaqueo cambie su historia. Tú tienes ese Dios. Digan conmigo amén. Entonces comienza a hablar diferente. Pedro y Juan, fijando en él sus ojos, le dijo: míranos, porque va a haber gente que te va a estar mirando. Decirle que está a tu lado: compañeros de trabajo van a estar mirándote. Dice que somos carta leída y conocida por todos los hombres. Pero va a haber gente que te va a estar mirando. Va a haber gente que te va a estar observando. Y yo creo que en este tiempo tenemos que ser representantes de Dios en esta tierra. Tenemos que entender que muchas veces nos vamos a encontrar como con ciegos en el camino, que va a ser solamente para que el poder de Dios se manifieste. Hey, Dios se encontró conmigo. Yo estaba ciego, no veía. Lo que me hablaban no lo entendía, pero de repente alguien se detuvo por mi vida, me tomó de la mano, se afirmaron mis pies, y hoy estoy dentro de su propósito, adorando y andando y alabando al Señor. Muchas veces necesitamos de hombres llenos de la unción del Espíritu Santo que nos tomen de la mano derecha. Yo necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí. Tú necesitas de tu hermano, tú necesitas de tu prójimo, que te dé la mano, que te levante la mano cuando estás caído.
¿Cuántos? Denle un aplauso, Señor. Hay gente que me está entendiendo. Pedro y Juan estaban cargando algo diferente a lo que este paralítico, a los que los religiosos muchas veces tienen. Porque la religión no salva, más la unción sí puede salvar, sanar. Y tú tienes que cargar la unción del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban subiendo al templo a la hora novena de la oración, pero en su camino hubo una necesidad. En tu camino va a haber muchas necesidades, pero muchas veces vas a tener que detenerte, porque esa necesidad tiene respuesta y tú cargas la respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, porque para esta hora llegamos. Va a venir tu pariente y te va a decir: lo que pasa que la situación económica, mira, no sé cómo está la economía. Lo que sí sé, cómo está Dios en mi economía. Sé cómo está Dios en mi familia. Sé cómo está Dios en mi ministerio. No tengo plata, quizá ni oro, pero lo que tengo te doy. Te voy a infundir fe para que busques del Dios que yo busqué. Y ese Dios que yo busqué fue el que me sacó de la oscuridad y me sacó de la tristeza. ¿Cuántos dicen amén? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Señor Jesús en Mateo 11:5 dice que le manda decir a Juan, dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, dice, los muertos son resucitados y los pobres les es anunciado el evangelio. ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo que resucitó a Lázaro. Su Espíritu está en este lugar para cambiar tu historia, cambiar tu destino profético. Él ya no quiere que estés más mendigando. Él ya no quiere que hables más de tu pasado. Él quiere que hables del presente y del futuro que Dios tiene para contigo. Denle un aplauso, Señor. Dios vino para romper y deshacer las ataduras de Satanás. Dios vino para romper y quebrar con toda maldición generacional. Yo no sé usted, pero yo creo que en estos dos... ¡Ay! Apláudale, Señor, apláudale. Lo que tengo te doy, lo que tenemos le damos. En el nombre de Jesús, que se afirme tu ministerio, que se afirme tu familia, que comiences a alabarle al Señor. Dios vino a arrancar tu tristeza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar su destino profético? ¿Cuántos creen que en estos 3 días las puertas que no se abrían se van a abrir? ¿Cuántos creen que el que no se convertía se va a convertir? ¿Cuántos creen que mucha gente va a correr a ti por causa de Jehová? Porque tú cargas la unción, y donde está la luz mucha gente se quiere acercar, porque por causa de la unción y de la luz que tú cargas, muchos ciegos van a poder ver lo que antes no veía. Denle un aplauso, Señor. Los ciegos ven, los cojos se empiezan a levantar, los paralíticos comienzan a levantarte. Hay gente paralizada en su ministerio, hay gente empobrecida. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Dios vino para que tengamos vida, y vida en abundancia. Vamos, cheque, la vida está buena, vivirla con Jesús. No te des por vencido. Tú no eres uno más para comer y dormir. Tú eres alguien para marcar una historia en tus generaciones. Yo me acordaba, yo sé que alguien va a decir: yo me acuerdo de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío que buscaba de Dios. Yo me acuerdo de esa mujer de fe. Yo me acordaba, y va a haber gente que va a recordar de tu ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber gente que va a seguir los mismos pasos que tú seguiste a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 61 que el Señor comenzó a decir esto: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Entonces no hay nada que te pueda detener si Jesús está en ti. Toda cárcel
que el enemigo te haya armado. Miren, y Pedro pudo estar encarcelado, porque mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia para esa hora había llegado. Esto está en el libro de los Hechos. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración, y Pedro estaba custodiado, encarcelado, pero para esa hora había llegado la iglesia para deshacer las obras del diablo. Y dice que las cadenas se le cayeron a Pedro, y Pedro fue libre de aquella vergüenza que quería hacer Herodes con él. Pero Dios vino para deshacer las obras del diablo. Mira lo que está a tu lado, decirle: Dios va a cambiar tu destino profético. Dios va a cambiar tu destino profético. Dios va a cambiar tu destino profético. Dios va a cambiar tu historia. Dios va a cambiar tu familia. Dios va a cambiar tu entrar y tu salir. Dios lo va a cambiar. Tú vas a entrar, salir adorando, y vas a entrar adorando. Vas a hablar del gobierno de Dios y no del gobierno humano, porque Dios sabe dar buena dádiva a sus hijos. Denle un aplauso al Señor. Estamos en el año de crecimiento, pero no tenés que decrecer, sino que crecer. Y dice la palabra de Dios: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar ¿a quién? A los enlutados, a la gente que está triste. Hay gente que quiere hablar y no puede hablar porque está enlutado en su corazón. Conozco grandes ministerios que por causa de una dificultad, de un problema, han quedado paralizados, y hoy no les salen las palabras para predicar la palabra de Dios. Están angustiados, empobrecidos y saqueados por el diablo. Pero para esto vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. No tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, si estás mendigando fuera del propósito de Dios, yo hoy te animo que entres en el propósito de Dios, andando, alabando al Señor. No tengo ni oro ni plata, pero te voy a tomar de la mano para que te levantes de esa pobreza, que te levantes de esa miseria, y que comiences a adorarle al Señor. Alábale al que vive, alábale al que vive, alábale al que vive, alábale al que vive. Honra al Señor, honra al Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y Dios nos ha dado autoridad. Y no eres una mujer, un hombre sin autoridad. Dios te ha dado autoridad. Tú no le perteneces al mundo, tú le perteneces al dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Verso 3 dice: a ordenar que los afligidos del pueblo de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Yo digo, yo me llamo hijo de Dios para portar las buenas noticias y para dar libertad a los cautivos. Yo creo que el Señor nos ha dado autoridad para hacer esas manifestaciones tan grandes que Dios no ha cambiado. Dios sigue levantando a los paralíticos, Dios sigue sanando enfermedades, Dios sigue libertando, Dios sigue sacando a los que están enlutados, porque para esto vino el Señor, para deshacer las obras del diablo. Denle un aplauso, Señor. Él vino a deshacer las obras de Satanás. Denle un aplauso al Señor, porque Dios ya no te quiere ver paralizado en tu ministerio. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Dios vino para esto, para darte vista. Dios vino para romper cadenas. Y yo quiero que te vayas de este lugar sabiendo de que cargas, que portas la unción del Espíritu Santo. Toca lo que está a tu lado, decirle: portas la unción del Espíritu Santo. En estos 3 días comienza a tocar tus paredes, comienza a tocar tu puerta, comienza a tocar a tus hijos, comienza a tocar donde vives, donde estás, y dile: aquí mora la presencia del Espíritu Santo. Para que toda parálisis salga de tu vida. Todo va a comenzar a cambiar. Las bendiciones te van a alcanzar, porque tú le estás creyendo al Todopoderoso. Dios vino a sacarte de la oscuridad. Toca lo que está a tu lado. ¿Estás preparado para salir de la oscuridad? ¿Estás preparado para salir de la parálisis? Maestro, hace muchos años que estoy paralizado, y el Señor le dice: hey, ¿qué quieres que te haga? Porque no hay nada peor que querer estar paralizado, cuando Dios te dice: hey, quiero sacarte de esa parálisis.
parálisis. No tengo quien me lleve al estanque. Para esta hora he llegado, muchacho, porque si alguien no te quiere meter, yo te meto acá adentro y tú sales de esa parálisis. Dios vino para esto. Dios, ay, un ángel se movía ahí en ese lugar de tanto en tanto, pero Jesús dijo: yo vine a sacarte de esta parálisis. Muchos años, cuéntamelo a mí, yo te he visto, pero yo vine a sacarte de esta parálisis. Denle un aplauso al Señor. Ese tanque de Bethesda estaba lleno de paralizados, pero Dios lo vio a este y le dijo: ya muchos años que vives así, se termina. Aplaude al Señor, porque para esta hora llegó mi Jesús. Para esta hora hemos llegado, para quitar parálisis. Ay, yo no sé ustedes, pero yo cuando recibí esta palabra esta mañana, yo digo: Señor, tú me tomas de tu mano, Señor. Señor, tú afirmas mis pies. Pero si estaba hablando lo incorrecto, ahora voy a hablar lo correcto mucho más. Yo conozco un Dios que sana el cáncer. Yo conozco un Dios que liberta a los cautivos, que sabe sacar a los que están en luto, que sabe restaurar familia. Un Dios que sabe resucitar muertos, porque Él resucitó a Lázaro. Y si algo que sé es que Dios puede resucitar tu ministerio y aún resucitar tu fe, que se estaba muriendo y que estaba alargando dolor. Pero Dios para esta hora vino para decirte: Lázaro, sal fuera, porque es hora de salir. Y yo le daría un fuerte aplauso. Aquí hay gente que te van a desatar. Él dijo: desatarle y dejarle ir. Si hay algo que vino el Señor es para darte libertad, hermano. El Señor vino a darnos libertad. No eres cautivo, no eres pobre, no estás ciego, no estás sordo. Dios ha quitado eso de tu vida. Apláudale, apláudale al Señor, apláudale al Señor. Segundo día de pacto. Segundo día de pacto. Y yo le dije: Señor, yo voy a ver como mucha gente que ayunó y oró, se le van a abrir las puertas que estaban cerradas. Yo voy a ver la manifestación de Dios, como Dios va a secar las lágrimas de aquellos que estaban en lutos. Yo voy a ver cómo el Señor usa ministerios para levantar a los que están quizás mendigando, están viviendo de limosnas. Dios te va a usar, me va a usar. Iglesia, prepárate, porque quizás hoy, quizás muchos dijeron: no vamos, llueve, o lo vemos por la tele. Pero Dios vio que hoy te moviste en fe. Pero si hay algo que Dios te dice: míranos, mira al Señor, mira al Señor, no mires a nadie, mira al Señor. Porque si hay algo que Dios quiere es tomarte de la mano derecha para que se afirmen tus pies y que entres en el último día mañana a renovar el pacto con Dios, alabando y andando y caminando y glorificando al Señor. Ya no más paralizado. Dale un fuerte aplauso. Ya no más paralizado. Ya no más. Ya no soy. Gloria a Dios. Póngase de pie. Y sabe que hoy le compartí un versículo a la gente y le decía: el perfecto amor echa fuera todo temor. Lo que tú temes es lo que te sobreviene. Y comencé a cantarle: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo